El material que vamos a utilizar para hacer esta estrellita, que es una aplicación, pero que ustedes pueden utilizarla para hacer un collar, un llavero, es hilo tipo cristal metálico en 2 tonos de beige, crema, anaranjado y 2 tonos de amarillo. Si es para el llavero, se va a utilizar doble y un gancho del número 2.5. Si es para el collar, el hilo se va a utilizar sencillo y vamos a tejer con un gancho de acero del número 4. Voy a tejer la muestra en estambre para que puedan distinguir lo que voy haciendo porque la figura es pequeña. Comienzo con un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo voy a tejer 7 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas para comenzar la segunda vuelta. Y en el punto donde cerramos la vuelta anterior, vamos a hacer un medio punto alto. Después 5 cadenas. Y en la segunda de ellas, contando del tejido hacia arriba, vamos a hacer un medio punto y enseguida una cadena. Después en el siguiente punto libre que encuentro, voy a tejer 2 medios puntos altos juntos. Y ahora repito este piquito. 5 cadenas. Y contando del tejido hacia arriba en la cadena número 2, hacemos un medio punto y una cadena. Paso al siguiente punto libre que encuentro y ahí voy a tejer 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto. Esto es lo que voy a repetir hasta tener 7 picos como estos. 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto, 5 cadenas y en la segunda cadena, contando de nuestro tejido hacia arriba, un medio punto y una cadena. Paso al siguiente punto, 2 medios puntos altos juntos, 5 cadenas para hacer el siguiente pico y así hasta terminar. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y de esta forma debe quedar. Si se trata del collar, vamos a tejer 2 estrellas en cada uno de los 6 tonos, de modo que deben quedar 12 estrellitas. Y si es para el llavero, debemos tejer solo 2 en los tonos que elijan. Que tenemos las 2 estrellitas para el llavero, vamos a pegar entre sí cada uno de los 7 picos con pegamento transparente. Después, por esta separación, vamos a colocar dentro un cascabel. Es más pequeño que este, debe caber dentro de esta estrellita, pero les muestro este más grande para que puedan ver qué tipo de material es. Después vamos a hacer un moño con listón metálico dorado, lo atamos con hilo dorado también y lo amarramos al llavero. Y por último le colocamos unos lentes, unos anteojos que vienen en plantillas, son planos y traen su propio adhesivo. Pero de cualquier manera hay que ponerle pegamento adicional. Y aquí pueden ver cómo se aprecian diferentes colores. Si quieren decorar por ambos lados, pues solamente van a colocar
otros lentes como estos en la parte de atrás. Para armar el collar es el mismo procedimiento. Vamos a pegar entre sí cada uno de los picos de las estrellas. Debe quedar del mismo tono. Y vamos a atravesar cuentas de 1 centímetro de diámetro. De esta forma, una cuenta, una estrella, una cuenta, una estrella, hasta terminar. Esta es cinta de gamuza. Vamos a utilizar una aguja gruesa, una aguja lanera sin punta, para poder hacer este procedimiento. Una vez que ya están atravesadas tanto las estrellas como las cuentas, vamos a pegar entre sí dos picos entre una estrella y otra, en todos los casos. Si desean coser, deben tener cuidado para que no se vea el tono del hilo. Después vamos a colocar cualquier pieza de bisutería en color dorado. Estas parecen florecitas, y las vamos a pegar en el centro de cada una de las estrellas. El largo de la cinta de gamuza lo eligen ustedes, dependiendo de su gusto. Y finalmente vamos a colocar un broche en los extremos. Este también lo consiguen donde vendan material para bisutería. Y así es como debe quedar. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.